Hola, bienvenido a este tutorial en el cual te enseñaré a implementar un programa mediante funciones y utilizando el lenguaje C++ para poder realizar este tipo de animaciones. En este resultado tenemos un personaje que está representado por caracteres ASCII y al momento que presionamos, por ejemplo, la tecla D, se comienza a mover hacia la derecha y fíjate que hace la simulación como si estuviera corriendo. Y además de eso, cuando llega a la meta, que está representado por estas líneas, lo que sucede es que sale el mensaje de haber ganado y nuevamente te consulta si deseas realizar otra carrera, y cuando le dices sí, nuevamente regresamos al estado inicial. Cuando presionamos la tecla D, nuevamente hacemos la simulación de correr. Y en este caso, cuando pasa nuevamente la meta, otra vez me dice que ya llegó a la meta. Y cuando ya no deseamos continuar, presionamos la tecla D, o perdón, N, y esto finaliza. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio que vamos a implementar a continuación. Y es muy importante que tomes total atención porque este va a ser la base para lo que en la siguiente versión implementaremos ya utilizando arreglos. En esta primera versión únicamente me dedicaré a la parte de implementar todas las funciones que permiten hacer esta animación, y en la segunda versión ya le agregaré el tema de arreglos. Bien, para poder comenzar con este ejercicio que te acabo de mostrar, vamos a crear un programa al cual le voy a, bueno, primero voy a buscar CLR, vamos a buscar aplicación tipo consola, este casito de acá, marcar este de acá, le vamos a dar siguiente, vamos a ponerle, este es un ejemplo de animaciones, ok, y de frente también le voy a poner arreglos, pero recuerda que son dos versiones, la primera que voy a realizar en este video, que aún no tiene arreglos, y la siguiente que ya tendrá arreglos, así que simplemente le pongo animaciones de personaje, ya está, le voy a dar crear, voy a esperar a que cree el proyecto, ahí está, ya lo tenemos, y vamos a comenzar colocando los include correspondientes, por ejemplo la Austrian, el primero, y el segundo vamos a colocar lo que es el std, eso es lo principal, ¿no? Vamos a retirar esta parte del array. Y acá lo primero que tenemos que definir son algunas constantes que van a ser necesarias. Y antes de continuar, primero, como vamos a hacer el control del personaje con teclas, necesitaré pues la biblioteca coño.h. Y luego de eso voy a necesitar también definir algunas constantes, como por ejemplo el ancho. En este caso vamos a ponerle 80, y el alto, que en este caso vamos a ponerle 40. Estas constantes hacen referencia a las dimensiones que va a tener la ventana, vale decir la consola. Y luego necesitaré una constante para definir lo que vendrá a ser la altura, en este caso del corredor. En este caso, este conjunto de caracteres que está dibujando un corredor tiene una altura de 4 filas. Entonces voy a mantener ese valor también en una constante. Y luego vamos a pasar a implementar las siguientes funciones que nos permitan justamente realizar esta animación. La primera función será mover cursor, que me va a permitir, mediante el uso de coordenadas, en este caso x, y, saber en qué posición iré colocando el corredor para justamente hacer esta simulación de que está avanzando de manera horizontal hasta llegar a una meta. Para esto, lo primero que voy a hacer es voy a validar que la posición en x sea mayor o igual a 0 y x sea
menor, en este caso, al ancho que define la consola, y además y sea mayor o igual a 0 y sea menor, en este caso, al alto. Esto para garantizar que los valores de x, y sean valores que se encuentren en el límite de la consola, que es 80,40. Entonces con eso vamos a definir console set cursor position y vamos a colocar en la coordenada x, y. ¿Okay? Entonces esta función es una función que ya de manera reiterativa lo venimos utilizando en más de un ejercicio, así que es importante que ya te familiarices con esta función mover cursor. La siguiente función es configurar ventana. Entonces configurar ventana, lo único que hará es con el console set window size, pasarle justamente las dimensiones, que en este caso sería el ancho y el alto. ¿Okay? Y acá vamos a ponerle console cursor, vamos a mandarlo a false. ¿Ok? Ya está. Hasta ahí tenemos dos funciones que tienen que ver con la parte de utilizar el set cursor position para mover el cursor a una posición x, y de la consola, y la parte de configurar la ventana, que es mediante el set window size, donde le paso el ancho y el alto que tengo definido en dos constantes. Lo siguiente es que para realizar la animación, recordemos que lo que sucede es que cada vez que el personaje se va moviendo, en este caso de manera horizontal, las posiciones van cambiando. En este caso la posición que va a cambiar es la posición en X, dado que se está moviendo de manera horizontal. Entonces siempre la posición anterior tenemos que borrar ese conjunto de caracteres para que no quede un rastro. Y de digamos, la simulación o visualmente se pueda, digamos, observar que el personaje se está moviendo. Pero en realidad lo que sucede es que se borra el rastro anterior, o sea, la posición anterior del personaje, se actualiza la posición, se dibuja en esa nueva posición, y esos son pasos que se están repitiendo mediante un while de manera seguida, hasta que en este caso pueda hacer que el jugador diga ya no deseo continuar con el juego, o quizás el personaje llega a la meta. Entonces, en la medida que estoy haciendo esto, debería borrar el paso anterior, actualizar los pasos o las coordenadas y volver a dibujar en la nueva posición. Entonces, para eso necesito utilizar las siguientes funciones. La primera, que es el borrar personaje. En este caso le puse personaje, pero puedes ponerle corredor o persona o jugador. Y necesito dos coordenadas, x, y. Y como en este caso el personaje tiene una altura, que como lo hemos definido en la parte de acá son 4, entonces voy a aplicar un for en el cual esto va a comenzar en digamos, en la fila 0, y esto irá hasta la altura que tenga el corredor, en este caso. Entonces, una vez que tengo eso, voy a llamar a mi función mover cursor y voy a pasarle x, y más y. ¿Okay? Tomemos en cuenta que el y, que es el índice, tomará el valor de 0 y ese representará pues la primera fila. Cuando i tome el valor de 1 representará la segunda fila, y así sucesivamente. Entonces, como lo que estoy tratando de borrar es la altura, entonces y es lo único que va a ir cambiando, mientras que x se va a mantener siempre constante. Y acá lo que tengo que colocar son, vamos a contar cuántos espacios tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 espacios los que tengo que darle. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces tengo esto y ya. Entonces con esto de acá, lo que voy a hacer es, voy a recorrer, o sea, dependiendo de la altura que tenga el personaje o el corredor,
Me ubicaré en una determinada fila y simplemente el contenido que tenga ahí lo reemplazaré en este caso por 5 espacios en blanco. Luego necesito tener una función que me permita dibujar este personaje en la consola. Entonces vamos a ponerle dibujar personaje. Para esto necesito lo siguiente. Necesito el paso porque, como hemos observado, el personaje tiene distintos pasos. Un paso cuando, por ejemplo, está parado, otro paso cuando simula que levanta la pierna derecha, otro paso cuando simula que levanta la pierna izquierda, y eso hace que dé la sensación visual de que se está corriendo. Entonces ese es el paso. El paso representará un momento de cómo está el corredor al momento que se dibuja en la consola. Y para eso también necesito pues la posición en X y en Y, estos dos. Para esto los pasos yo ya los tengo por acá. Esto sí lo voy a copiar y pegar porque es un poco, son muchas líneas. Y entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Si el paso es 1, entonces lo que voy a dibujar en la consola es este momento de cómo está el personaje. Si el paso 2, pintaré el personaje de esta otra forma. Si el paso es 3, pintaré al personaje de esta tercera forma. Y si el paso es 4, lo pintaré de esta última manera. Entonces esto básicamente lo que muestra es la secuencia de cómo se va a dibujar el personaje. De tal manera que nuevamente, como te acabo de decir, la sensación o visualmente nosotros podamos observar que el personaje se está moviendo. Cada vez que dibujamos una de los pasos, o sea, una de las formas según el número de paso que corresponda. ¿Ok? Luego de eso, no solamente en la consola tenemos que dibujar el personaje, sino que también tenemos que dibujar la meta. Entonces eso es un poco más sencillo. Voy a tener una función que le llamaré dibujar meta, y esta función simplemente es dibujar una línea, o sea, es un for. Vamos a ponerle acá in, y le pondremos la altura del corredor. O sea, podríamos ponerle más, pero vamos a hacer que la meta tenga la misma altura del corredor para que de la idea de que ambos están corriendo en su propio carril, ¿no? Entonces llamaré a mi función mover cursor. En este caso voy a pasarle el ancho -6. Ahora te voy a explicar por qué -6. Y 5 más j es porque en este caso lo que estoy variando es i. Entonces acá le tengo que pasar i. Entonces cuando i sea 0 lo pintará en la fila, en este caso 0. Cuando i sea 1 lo pintará en la siguiente fila, que es 6. Cuando i sea 2 lo pintará en la fila que es 7. Entonces eso va a hacer que cada carácter, que vendría a ser este de acá, vamos a pintar el carácter, que sería simplemente una barrita, lo va a pintar en la fila 5, 6, 7, 8. Claro, 5, 6, 7, 8. Ahí tienes una altura de 4. Y el ancho, acá le estoy diciendo que en realidad sea -6 para que solamente el grosor de la meta no tenga el mismo ancho, en este caso del personaje. ¿Eso por qué? Porque el ancho del personaje, vamos a contarlo, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente restarle -1 para que simplemente pinte como una sola línea en todo caso, ¿no? Lo ubique ahí. Entonces ya con eso tenemos la parte del dibujar. Y ahora vamos a pasar quizás a la función donde está justamente la lógica de la competencia, que en este caso le voy a llamar simular competencia. Entonces, para simular la competencia, vamos a dejar un momentito ahí, porque este es el que tiene la parte central, ¿no? Por el momento lo vamos a dejar acá y vamos a pasarnos a la función principal.
para dejarlo ya listo y luego dedicarnos netamente a la parte de la función simular competencia. En el main, lo primero que debería tener es una variable para saber si deseo continuar o seguir. En este caso lo voy a inicializar con S y voy a indicarle que mientras el seguir sea, por ejemplo, igual a S minúscula o el seguir sea igual a la S mayúscula, entonces lo que tendría que suceder es que debería llamar a mi función simular competencia. ¿Ok? Y cuando el simular competencia, el jugador en este caso llega a la meta y ya no desea continuar, entonces pues ahí terminará. Entonces acá lo que voy a hacer es, una vez que termina esa parte de la simulación termina cuando el jugador llega a la meta. Entonces en ese momento debería mostrar su mensaje preguntándome si deseo o deseas correr o deseas simular otra carrera. Entonces acá le vamos a poner S de sí, N de no como pregunta. Y acá vamos a leer la respuesta que nos dan, seguir. Ya está. Y acá vamos a ponerle un system pause mayor a nulo. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos. Entonces, como ya tenemos la base, ahora sí me voy a dedicar a esta función. A ver, el simular competencia es cuando el programa se ejecuta, lo que tiene que hacer es ubicar al jugador o al corredor en una posición de inicio. Y luego saber en qué momento el usuario ha pulsado una tecla y si esta tecla es la tecla I para poder iniciar la competencia. ¿Ok? Entonces puede ser así o puede ser que tú controles, digamos, el movimiento también del personaje. Vamos a hacerlo como lo segundo, ¿ya? Vamos a hacer que lo primero que tenga que hacer el simular competencia, es decir, voy a tener dos posiciones, la posición en X, que va a ser la posición inicial del personaje o del competidor, y la posición en Y, ¿ok? Va a comenzar en 5,5, esa es la posición de inicio. Y también voy a tener el paso de animación. El paso de animación por defecto será el 1, o sea, eso quiere decir que cuando inicie el programa, cuando el paso sea 1, el personaje se mostrará de esta manera. Así. ¿Ok? Ese es el primer valor que le doy al paso. El paso igual a 1. Una vez que tengo esto, voy a limpiar la consola. Acá. De repente para que no quede ningún rastro o carácter que se haya pintado de una animación anterior. Vamos a llamar a la función configurar ventana. Y luego vamos a dibujar lo que vendría a ser el personaje. Primero la meta. Y también el personaje. ¿Ok? Ya está. Entonces, en el caso del personaje, tengo que mandarle el paso de animación, que por defecto le estoy dando 1. Y le tengo que enviar la posición, en este caso, en X. Y la posición en Y. Y hasta ahí vamos a ver qué es lo que hace nuestro programa. A ver, tomando en cuenta que esto ya lo hemos trabajado en el main. Entonces voy a ejecutar el programa. Voy a minimizar esto. Y observa que lo que tenemos es justamente esto de acá. Bueno, ahí se distorsiona un poco. Pero esto es cuestión ya de mejorar de repente el ancho. Hay que tener en cuenta que son caracteres. Eso también cuenta. Pero en este casito observa que al momento de iniciar el programa ya aparece lo que es el corredor, el jugador o el personaje. Te pinta en una posición que es 5,5 que le hemos dado. Y en esta posición de acá te pinta la meta. Y bueno, este mensajito, si deseas continuar, en realidad debería estar quizás en otro lado. Así que vamos a darle una mejor distribución. Vamos a colocarle como
como tabuladores, pero por el momento lo voy a dejar ahí, ¿ya? Por el momento lo voy a dejar ahí. No es algo, o sea, sí es importante, pero no es algo urgente. Lo urgente es acabar con esto. Entonces, como ya observamos que me dibuja la meta, me dibuja el personaje, me configura la ventana, ahora viene el while. Recuerden que nosotros en el curso estamos utilizando mucho el while para hacer el tema de la animación. Y como en este caso el control del personaje será con la tecla, en ese caso lo primero que tendría que preguntar es utilizar la función kbHit y preguntar con el kbHit si al menos alguna de las teclas fue pulsada. Y segundo, apoyándome en la parte con el uso del get, saber cuál es esa tecla que se pulsó, ¿no? Recuperar la tecla pulsada. Entonces, esta variable en realidad no la voy a declarar acá, lo voy a declarar por acá, pero sí lo voy a utilizar acá. Tecla. Ya está. Entonces, acá ya viene una parte que nosotros mucho hemos estado utilizando, que es preguntar si, por ejemplo, si la tecla, en este caso, que voy a utilizar para desplazarla a la derecha será la D. Y en este caso también tengo que preguntar si la posición, ¿no? La posición, en este caso sería la posición en X, aún sigue siendo menor al ancho menos 6. ¿Ok? Si es menor al ancho menos 6, significará que la posición, o significará en todo caso que el personaje aún no ha llegado al máximo. Entonces, por lo tanto, la posición X tendrá que incrementarse de 1 en 1. Lo siguiente es que el paso de animación tiene que ser igual al paso de animación, al residuo de dividirlo entre 4 más 1. ¿Esto por qué? Porque si no hacemos esto de acá, lo que puede suceder es que este paso vaya aumentando, aumentando, aumentando y llegue a tomar un valor que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces tenemos que asegurarnos también de eso, que siempre el paso sea un múltiplo, en este caso de 4, o sea, de dividir entre 4 más 1, siempre me va a dar valores de 0, 1, 2, o perdón, en este caso me daría 1, 2, 3 y 4. O sea, ¿ok? Entonces por eso es que hago esto. Agarro el valor, saco el residuo, dividirlo entre 4 y a ese residuo siempre le sumo 1. Y con eso voy a lograr que me dé valores de 1, 2, 3 y 4. Que justamente, si no me equivoco, son los valores que deseo para poder asignarle alguna forma o dibujar alguna de las formas de acuerdo al paso en la consola. ¿Ya? Una vez que tengo esto, lo siguiente sería preguntar si la posición, esta condición ya es para saber si el personaje cruzó la meta. O sea, si esto es mayor o igual al ancho menos 6, o sea, si ya pasó este ancho, significa que pasó la meta. Y en este caso voy a colocarle más o menos en el alto menos 2 un mensajillo. Vamos a ponerle acá code has llegado a la meta. ¿Okay? Y acá termina la simulación. Y bueno, si deseamos continuar, le daremos sí nuevamente y se ejecutará otra simulación, pues, ¿no? Y acá, para que tenemos que darle un tiempo, que es el sleep. El sleep. Voy a ponerle acá 50. En este caso no nos aparece el sleep y eso es porque acá lo que nos falta es el Windows. ¿Está? Ya está. Excelente. Entonces, vamos a ver. Vamos a verificar qué es lo que tenemos. Pero acá nos está faltando algo. Como acá el paso ya también se está actualizando, hay algo que me estoy olvidando. Y es que nuevamente debería dibujar al personaje. En este caso debería enviarle ya el paso de animación actualizado y la posición en X, que es la que se actualiza, y la posición en Y, que en realidad debería mantenerse. Esa no va a cambiar, ¿no? Porque el movimiento es totalmente horizontal.
Entonces ejecuto nuevamente el programa. Voy a presionar la tecla D. Observen que ahí me parece que le he dado pocos espacios en la parte del borrar que está dejando estos rastros. Entonces posiblemente acá el error sea, voy a darle un espacio más. Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a... No, tengo que ver en qué parte es que me está fallando esto de acá. A ver, no sé si eran 5 o 6. Vamos a checar. Pero el... A ver, borrar. Esto de acá está bien. Ahí no he hecho casi nada. Y el borrar... Ah, es que no estoy borrando el personaje. Sí, acá, perdón. Voy a retirarle uno, porque se queden 6. Acá estoy presionando la tecla. Estoy consultando si la tecla que he presionado es la D, pero me está faltando algo. O sea, ya estoy dibujando, estoy actualizando la posición, pero no estoy borrando el rastro del personaje. Entonces, acá, posición X, Y. Entonces ahora ya debería ya no tener ese pequeño bug. O si tú mueves acá, y aparece, va a pasar la meta. En este caso solamente he implementado con la tecla D, ¿no? Entonces vengo acá, choco con la meta, la supero y ya me sale, has llegado a la meta, ¿deseas simular otra carrera? Le voy a poner que sí. Y esto lo que hace es me regresa a la posición inicial. Y nuevamente realizamos otra simulación. Y ya está. Entonces con eso lo que estamos haciendo es simplemente poner en práctica el tema de funciones. En este caso hemos utilizado netamente funciones, donde cada función recuerda que se está dedicando a una tarea específica. Tengo funciones de mover cursor, configurar ventana, borrar personaje, dibujar personaje a través de una secuencia de pasos, dibujar la meta, realizar la simulación de la competencia y en la parte del main únicamente tengo la invocación de estas funciones. Bueno, en este caso de la función simular competencia, porque ahí ya estamos haciendo también la invocación de todas las funciones anteriores. ¿Ok? Entonces, practícalo por favor, ponlo en práctica y en el siguiente video vamos a tomar como base esta implementación y le agregaré la parte de arreglos. Pero eso ya te lo voy mostrando en el siguiente video.